Así que Pedro, te invitamos a comenzar con tu presentación. Vale. Olá, buenas noites. Bom, eu falo do Brasil, né? Não sou um falante do espanhol, pero a apresentação vai ser em espanhol. Então, eu les pido desculpas por las expresiones, una u otra expresión en portugués, ¿vale? Bueno, yo soy Perfecto. Pedro Santos, estoy como gerente de articulación cultural en la Secretaría de Cultura de Paraíba. Es un estado, una provincia ubicada en la región nordeste de Brasil. Y estoy también concluyendo la maestría en estudios urbanos y regionales con enfoque en Estado y políticas públicas. Mi pesquisa es en el campo de la participación social institucionalizada y no institucionalizada en la Universidad Federal de Rio Grande do Norte. Es un estado vecino al nuestro. Y bueno, en primer lugar me gustaría saludar a todos mis compañeros y compañeras de Brasil y específicamente de Paraíba que están siguiendo esta transmisión desde acá. Una parte de lo que voy a hablar hoy es el resultado de la convivencia y de la experiencia con estos actores y sus prácticas culturales. También me gustaría agradecer a la red y al Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural por la oportunidad de compartir con todos y todas este trabajo, que además de un enfoque teórico, tiene el objetivo de reflexionar acerca de soluciones dialógicas, democráticas y participativas en la gestión de las políticas públicas culturales. Así que voy a compartir con ustedes mi presentación. Todos y todas, ¿escúchame bien? Sí, se escucha muy bien. Gracias. Bueno, la motivación de este estudio está relacionada a nuestra propia experiencia laboral con grupos culturales de dos regiones de Paraíba, Cariri y Sertão, que son regiones ubicadas en extremo oeste del estado, las más lejanas de nuestra capital. Además, me motiva también el interés en la capacidad, en la capacitación y la calificación de los gestores culturales locales. Estos en las imágenes son los bacamarteiros, son expresiones de la cultura tradicional con los cuales tuvo la oportunidad de establecer diálogos, comprender sus valores, sus historias, sus demandas y con esto mediar y articular políticas y acciones que hoy están en proceso de constitución y construcción institucional. Entonces, son personas de algunas ciudades de Paraíba, como pueden ver. Nuestro objetivo en este trabajo es plantear algunas aproximaciones entre dos campos de estudios distintos: el campo de la gestión pública y el campo de la metodología científica. Por supuesto que no se trata de una abordaje inédita, puesto que hay amplia literatura sobre métodos de gestión, estrategias de tomada de decisión, modelos de formulación, manuales de evaluación de políticas públicas y otros. Pero a nosotros interesa mirar hacia una concepción más cercana del campo de la gestión pública de cultura y reflexionar sobre cómo puede el gestor cultural incorporar elementos metodológicos ofrecidos por la etnografía en su práctica laboral diaria. Así que empezamos una discusión sobre la categoría gestor cultural, así como otros compañeros también pudieron hablar acerca de eso. Es importante decir que es un concepto cambiable que responde a distintas miradas epistemológicas, ideológicas, políticas y económicas. En Brasil, y a mí me parece que también en Latinoamérica, tanto el concepto de gestor cultural como la concepción de gestión cultural
han sufrido cambios en las últimas 2 décadas. Así como dijo el profesor Carlos Yáñez en su presentación en la sesión del día 18, es una concepción que se cambia de un abordaje positivista para una perspectiva más dialógica y experimental. Así que tenemos algunos estudiosos que traen algunas contribuciones, ¿no? Gestor cultural que tiene la responsabilidad de dar tratamiento político a los temas de cultura, gestionando simultáneamente el campo de la burocracia y lo simbólico, que busca articular sujetos, conocer las urgencias, las potencialidades y las diferentes temporalidades de cada elemento de la cultura. Y Yanes Canal también habla que pensar habla como gestión cultural, ¿no? Pensar las experiencias vividas y el saber experiencial como un principio fundante de la gestión cultural. La experiencia como el punto de partida y de llegada de la elaboración teórica. Pero estos son apuntamientos teóricos de un tipo ideal de gestor y de gestión cultural. No se puede ignorar que la realidad de los gestores y las gestiones públicas de cultura es compleja y en gran parte tiene deficiencias estructurales de poder político y de agregación de presupuestos. Y estos factores imponen grandes desafíos. Algunos de estos desafíos yo comparto con ustedes. La cultura como una área secundaria del gobierno, la falta de preocupación por la formación específica de profesionales. Hay también una ambivalencia, ¿no? María Elena Cunha es una investigadora brasileña que analizó los resultados de la pesquisa de informaciones básicas municipales del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Y en su análisis verificó la ambivalencia. Gestores con un alto grado de capacitación en las más diversas áreas del conocimiento, sin embargo, sin capacitación específica en el campo de la gestión cultural. Y la ocupación de organismos de gestión cultural por parte de servidores públicos con bajo nivel de formación. Teixeira Coelho, también un estudioso y gestor cultural de Brasil, habla de la incapacidad del gestor para identificar de manera dialógica y no paternalista las demandas sociales a las cuales las políticas culturales buscan dar respuestas. Entonces, problematizada la cuestión, ahora presento algunas aproximaciones entre el campo de la etnografía y la gestión cultural. La primera aproximación es de carácter histórico. En la primera mitad del siglo XX, la necesidad de nuevas explicaciones sobre la vida social en los grandes centros urbanos cambió el modo de investigación social, así como la propia concepción del método etnográfico. Es decir, un cambio de un abordaje racional positivista para un abordaje etnometodológico y microsociológico. Todavía en la década de 30, dos experiencias culturales brasileñas han aplicado elementos de la pesquisa etnográfica en la gestión cultural. En 1938, por intermedio del Departamento de Cultura de São Paulo, Mário de Andrade, un folclorista brasileño, empezó la misión de pesquisas folclóricas. Y en 1940, Câmara Cascudo, es un antropólogo brasileño de nordeste brasileño, creó la Sociedad Brasileña de Folclore. Hay también una aproximación metodológica, ¿no? Algunos de los principios de etnografía pueden presentarse como estrategias metodológicas en la relación entre el gestor cultural y los grupos y comunidades. Entonces, la metodología que se propone, algunos aspectos metodológicos, de que la etnografía es capaz de orientar el proceso de entrada del investigador
o de los gestores en el campo. Y por campo, nosotros entendemos que esta palabra representa los espacios de circulación de los gestores culturales, periferias urbanas, áreas rurales, comunidades tradicionales, colectivos culturales, en resumen, las experiencias de colectividad en el sector cultural. La etnografía también amplía el ejercicio de ver y escuchar para conocer y reconocer. Aplica la estrategia de observación directa y en este seminario también se habló de la investigación-acción. Posibilita también constatar y comprender la diversidad de actividades humanas. Y, por último, puede generar alteridad al poner el gestor burócrata en el lugar de la experiencia del otro. En la aproximación práctica entre etnografía y gestión cultural, o sea, la aplicación de estos dos campos, no se trata de un manual o de una cadena lineal de acciones, sino apuntamientos y estrategias que los pueden utilizar los gestores culturales para facilitar su relación con la sociedad civil. Es fundamental tener conocimiento previo de la historia y el contexto del grupo o de los grupos. Google, YouTube, Facebook, Instagram, sitios web son fuentes primarias de estas informaciones. Hay situaciones en que es necesaria la participación de interlocutores para la entrada en el campo. Es posible, por ejemplo, contar con la ayuda de agentes culturales locales, líderes comunitarios y otros organismos gubernamentales que tengan políticas transversales dirigidas al grupo en cuestión. Ya dentro del ámbito de los grupos, los diálogos y trocas son fundamentales para una mejor comprensión de los saberes, de las prácticas y de las demandas de estas personas. Así que la vivencia, la experiencia y el registro de esta experiencia a nosotros se presentan como fundamentales para la formulación de una análisis crítica de la realidad y, por consiguiente, para un proceso de toma de decisiones más cercano de los deseos de la población. Nos quedan 5 minutos, ¿sí? Gracias. Entonces, las hipótesis posibles que nosotros observamos, ¿no? Esto es un estudio de enfoque micro, así que es posible de ampliación y discusión. Sin embargo, presenta algunas posibilidades que se constatan en el empírico, en el campo del empírico, de la experiencia y de la observación. La etnografía como posibilidad de interpretar el sistema simbólico que guía la vida y da forma a los valores éticos de los grupos culturales observados. Hablamos de conocimiento para allá de los manuales, de informaciones peculiares y particulares, para las cuales muchas veces no se aplican los reglamentos generalistas y exigen de la gestión pública soluciones idénticamente peculiares y particulares. La etnografía como posibilidad de sensibilizar a los burócratas y a buscar soluciones alternativas dentro de la estructura burocrática del Estado. Eso es fomentar la capacidad responsiva, y no sé si esta es la mejor palabra en español, pero hablo de la capacidad del Estado en atender a diferentes demandas y diferentes contextos. Y al contrario de lo que presuponen los racionalistas, la incorporación de los técnicos, o sea, los sectores administrativo, jurídico y financiero de las instituciones, en el universo de particularidades y diversidades de la cultura, es una manera de generar una aproximación y una buena comprensión acerca de la complejidad del sector cultural. La etnografía como posibilidad de producir conocimiento intelectual, tomándolo como base para la constitución de políticas públicas de cultura
dialógicas, democráticas y participativas. Además de los impactos que se pueden producir en la estructura del poder público, el uso de elementos de la etnografía puede contribuir también con el fortalecimiento de una cultura política ciudadana, una vez que fomenta la participación de la sociedad en los procesos de toma de decisión de los gestores públicos. Así que concluyo esta presentación presentando la etapa siguiente de esta pesquisa, que es la aplicación de pesquisa para verificar las hipótesis que ahora planteamos en esta exposición a partir de los apuntamientos teóricos y de la vivencia empírica. Agradeço pela oportunidade e muito obrigado por poder estar conversando com vocês hoje.